Policías de Oaxaca desalojaron al menos 6 puntos de la capital del estado que fueron bloqueados por integrantes de organizaciones sociales y habitantes de diversas colonias. Militantes del Consejo de Defensa por los Derechos del Pueblo se apostaron en 4 puntos de la ciudad hasta que fueron replegados pacíficamente por los uniformados. Pero al cruce de Héroes de Chapultepec y la calzada Porfirio Díaz, agentes tuvieron que lanzarles gases lacrimógenos. El gobierno de Oaxaca justificó la acción por una supuesta falta de disposición al diálogo. Son los bloqueos allá en Oaxaca con lo que abrimos esta noche. Hoy es 17 de marzo del 2026, sea usted bienvenido. Arrancamos esta noche en hora 21 y desafortunadamente lo tengo que hacer una vez más con el México Rojo. Resulta que un ataque a balazos dejó 3 personas muertas y una lesionada en Culiacán, Sinaloa. Un grupo armado arribó a un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas. Sin mediar palabras, dispararon contra las personas que estaban reunidas ahí en el lugar. El herido fue trasladado a un hospital. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar a los agresores, sin que hasta el momento se reporten detenciones. Y siguiendo ahí en Sinaloa, colectivos de búsqueda de desaparecidos se quejan por la falta de acción por parte de las autoridades y aseguran que los hallazgos de fosas son resultado de sus propias investigaciones. Este es el reporte. Los colectivos de madres buscadoras en Sinaloa denunciaron que las autoridades no realizan a fondo la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Por ello, dicen que han recurrido a amparos legales y recursos de queja por la falta de acción, omisión y negligencia de la Fiscalía del Estado. Metimos 72 amparos, que algunos se sobreseyeron, otros sí pasó, incluso lo atrajo la Fiscalía General de la República y bueno, fueron 3 casos. El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa denuncia que los hallazgos de fosas en el poblado El Verde en Concordia son resultados de sus propias investigaciones. Mientras que en Mazatlán, Alejandra Martínez del colectivo Por las Voces Sin Justicia lleva 5 años buscando a su hermano Ismael Alejandro Martínez Carrizales y dice que su caso está archivado. No hay ningún avance más que el que nosotros llevamos a la carpeta. De ahí en fuera no hacen absolutamente nada de parte de la Fiscalía. En tanto, Oneida Mesa se encontró en Culiacán con el rechazo de los ministerios públicos ante la búsqueda de su hijo, Jesús Ramón Gutiérrez Mesa, de 16 años, quien fue privado de la libertad hace 45 días en la colonia Las Quintas. Lo levantaron de donde él trabajaba y queremos justicia. Él apenas es un niño y yo ya no tengo palabras. Yo solo quiero el regreso de mi hijo. Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa informó que los operativos de búsqueda no dejan de realizarse y que han tenido acercamiento con los colectivos de búsqueda para agilizar las búsquedas en campo. Erika Palma, Noticias N+. En el Estado de México, Miguel Ángel N. fue vinculado a proceso, esto por el homicidio en grado de tentativa en agravio del niño Henry, de 2 años. Se trata de uno de los sujetos acusados de provocar un incendio en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco el pasado 22 de febrero. El niño Henry sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo. Su padre y otro hombre también resultaron con lesiones. Miguel Ángel N., 4ª persona vinculada a proceso por este caso, va a permanecer en prisión preventiva y contará con 2 meses para el cierre de la investigación. Siguiendo ahí en el Estado de México, un juez cambió la medida cautelar a la señora Carlota. ¿Usted la recuerda? Acusado de un doble homicidio ocurrido en abril del año pasado, cuando intentaba recuperar su casa que había sido invadida. La resolución permitió que la mujer de la tercera edad dejara el penal para continuar su proceso bajo resguardo domiciliario. Un juez del Estado de México cambió la medida cautelar para la señora Carlota, adulta mayor acusada de homicidio contra 2 personas e intento de homicidio de un menor de edad en abril del 2025, cuando la mujer intentaba recuperar su casa de personas que presuntamente la habían invadido. Esto se da en cumplimiento a una sentencia de amparo promovida por los abogados. La anterior jueza de control
le negó la modificación de la medida cautelar a mi madre. Hoy debo de celebrar un nuevo criterio de un nuevo juez que, por razones humanitarias, en razón de la edad de mi madre y de la enfermedad crónica que padece, que es diabetes mellitus tipo 2, accede a conceder esa modificación de la medida cautelar, y en pocos días mi madre estará en su domicilio, y que vamos a acreditar lo que yo siempre les he venido diciendo. Vamos a acreditar la legítima defensa de mi madre y de mi hermano Eduardo y de Mariana. El juez determinó que para que la señora sea trasladada a su domicilio, la defensa deberá presentar una garantía de 250,000 pesos y comprobante de que la mujer no tiene pasaporte. Coincidimos con el fallo de ahora y tenemos 3 días para cumplir con los requisitos que nos ha impuesto el juez para lograr que la prisión preventiva justificada se lleve a cabo en el domicilio de la señora Carlota. ¿Cuánto calculan que la señora estará ya en su domicilio? Nosotros calculamos que entre viernes y sábado podríamos tener a la señora Carlota en su domicilio. En la resolución del juez se especifica que la señora Carlota deberá permanecer en su domicilio, usar brazalete electrónico, tendrá prohibido asistir a reuniones sociales, acercarse a la familia de las víctimas, deberá abstenerse de acercarse al menor de edad, víctima del intento de homicidio, ni a su escuela y, en caso de no acatar estas medidas, regresaría al centro penitenciario. Marco Dueñas, Noticias N+. Vamos a otros temas. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió la siguiente publicación que me permito leerle textualmente. Para el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, frenar el tráfico ilegal de armas y desarmar a los cárteles es una prioridad. Este caso es un ejemplo más del compromiso del presidente Trump para desarticular las redes de tráfico de armas y llevar a los criminales ante la justicia. Trabajando juntos fortalecemos la seguridad de nuestras naciones. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se declaró no culpable ante un juez en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, allá en Nueva York, en los Estados Unidos, por supuesto. El narcotraficante mexicano y ex líder y fundador del cártel La Familia Michoacana tendrá su siguiente audiencia el 24 de junio. En caso de ser enjuiciado y de que sea hallado culpable, La Tuta podría enfrentar cadena perpetua. Bueno, aun cuando la presencia de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos se ha reducido drásticamente entre Ciudad Juárez y Nuevo México, bueno, pues avanza la extensión del muro fronterizo. Vea usted. Cientos de toneladas de concreto forman los cimientos de una nueva sección del muro fronterizo de Estados Unidos con México, que se extenderá a lo largo de unos 11 kilómetros en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con Santa Teresa, Nuevo México. Trabajadores de diversas constructoras de Estados Unidos trabajan en medio del desierto de Santa Teresa para levantar las secciones del muro y así impedir el paso de migrantes. Mientras más difícil pongas tú tu muro o tus vallas, afectas más a la migración, la haces más complicada y de todos modos, aunque el migrante se ponga este muro, seguirá pasando. Al muro fronterizo también se suma la vigilancia de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Texas, que ha instalado tanquetas y vehículos militares para resguardar la frontera. La presencia de migrantes en esta frontera ha disminuido en un 90% según las autoridades, pero los pocos que llegan buscan quedarse en México, como William. Pues sí, es que nosotros venimos con la ilusión de ir al norte, pero ya con esta situación del presidente Donald Trump, pues ya no podemos. La frontera de México con Estados Unidos tiene una extensión de 3.150 kilómetros y desde 1994, en el gobierno de Bill Clinton con la Operación Guardián, se han construido 1.200 kilómetros de muro de 12 metros de altura y el plan es construir 137 kilómetros en el gobierno del presidente Donald Trump. Francisco Javier Carmona, Noticias N+. Bueno, escucha este caso. Autoridades de Nuevo León investigan la muerte de un hombre que al parecer fue asesinado por su expareja. Presuntamente el joven fue atacado con un arma blanca tras una discusión en calles de la colonia Nueva Esperanza. Según testigos, la víctima logró señalar a la mujer, quien era acompañada por un sujeto. Hace 2 semanas, la víctima también había sido atacado por su expareja, quien lo hirió en la espalda con un arma blanca. Sin embargo, el hombre optó por no denunciar los hechos. Y bueno, pues ahora mire lo que pasó.
esto ahí en Escobedo, Nuevo León. Y un caso similar, autoridades del Estado de México buscan a una mujer que disparó en varias ocasiones contra el auto de su expareja. Fue en Tecámac. Aquí los detalles. Este es el momento en que una mujer dispara contra un automóvil estacionado sobre la carretera México-Pachuca en el municipio de Tecámac, Estado de México. En un video de cámaras de seguridad, se observa cómo un automóvil de color rojo se detiene cerca de las 2 de la mañana. De él, baja una mujer con ropa clara y comienza a disparar contra el auto estacionado. La mujer, que viste con chamarra de color claro, dispara en al menos 6 ocasiones hasta que se le encasquilla el arma y se retira del lugar. El conductor del automóvil no resultó lesionado, ya que no se encontraba en el lugar. Policías municipales acudieron para asegurar la zona e investigar lo ocurrido. Señalaron que la mujer que dispara en contra del automóvil era pareja sentimental del dueño del coche, quien acudió a un bar cerca de la zona. Autoridades investigan el motivo del ataque, por lo cual la unidad fue remitida al Ministerio Público para comenzar la indagatoria, localizar a la mujer y determinar su situación jurídica. Con información de Ramcar Cruz, Noticias N+. En otros temas, 5 personas murieron por un incendio, esto fuera de la refinería Olmeca en el municipio de Paraíso, Tabasco. Personal especializado colabora con las autoridades para determinar las causas del fuego. Según las primeras investigaciones, pudo deberse al estancamiento de aguas aceitosas. Equipos de emergencia de la refinería sofocaron el siniestro que generó una densa columna de humo negro. Esta noche la refinería opera de manera normal y sin afectaciones en su infraestructura. Por cierto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer que varias instituciones han trabajado para atender la presencia de hidrocarburos en las playas de Veracruz y Tabasco. Al momento se han logrado recolectar 91 toneladas de residuos que estaban ya impregnados de hidrocarburo en las playas de estos dos estados. La limpieza en playas lleva un avance del 85%, mientras que la del mar está concluida. De acuerdo con la dependencia, no se trata de un clásico derrame, sino una descarga que aparentemente llegó a la playa, y una segunda descarga fue atendida por Petróleos Mexicanos ahí en el lugar antes de que llegara a la zona de playa. Bueno, vamos con información del clima porque pues, no sé si se adelantaron las lluvias, pero vaya jornadita la de hoy. Esta tarde una tremenda granizada cayó en Ecatepec, Estado de México, entre otros puntos que ahorita le voy a contar. Esto es Ecatepec. Fue tan fuerte que la carretera México-Pachuca a la altura de Tulpetlac quedó con una capa de hielo. Los automovilistas tuvieron que extremar precauciones para no sufrir un accidente debido a las condiciones de la carretera. A esta granizada estuvo acompañada una fuerte lluvia que también complicó la visibilidad de los conductores. Vea esto. Y durante estas fuertes lluvias ahí en Tulpetlac, una motocicleta y sus tripulantes fueron arrastrados. A bordo viajaban 2 adultos y un niño, quienes fueron auxiliados por los transeúntes. Vea esto. Siguiendo ahí en Tulpetlac, otro punto afectado fue una escuela. Ahí se cayó un techo de lámina de la primaria ubicada en Lomas de San Carlos. Afortunadamente no hubo heridos. Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec atendió la evacuación preventiva en esta institución. Afortunadamente, como le digo, solamente fue el susto. ¿Cómo están las cosas ahí en Ecatepec? Allá está mi compañera reportera de N+, Ruth Barrios Fuente. Ruth, cuéntanos, buenas noches. José Luis, buenas noches. Y esto es algo de los estragos después de la granizada que nos cayó aquí en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Las calles todavía repletas de granizo. Precisamente estamos en la colonia Lomas de San Carlos, en donde hemos observado este panorama
en varias de las vialidades y que incluso por la tarde les reportábamos, por ejemplo, la caída de un motociclista que, a pesar de que el pavimento estaba resbaloso, pues se animó, bajó una pendiente y terminó por caer. Por fortuna no pasó a mayores, pero pues todavía sigue lloviendo en esta zona, entonces si va a conducir por aquí con mucha precaución, siempre pendientes al volante y de ser necesario pues no salga, si es posible no salga mejor de casa porque como les digo pues las calles están llenas de granizo y entonces hay posibilidades de caer. La información que tenemos esta noche. Muy bien, como siempre, muchas gracias, muy buenas noches. Así las cosas ya en Ecatepec con la lluvia que ha caído desde la tarde y la granizada. Y miren, las fuertes lluvias también llegaron a Tlalnepantla, donde se reportaron grandes encharcamientos sobre la prolongación Hidalgo, esto a la altura de la unidad Barrientos. El bajopuente que conecta el anillo periférico con Santa Mónica se inundó y cayó granizo sobre la autopista México-Querétaro. Ante la situación, el gobierno municipal indicó que se mantiene un monitoreo constante de los puntos identificados como susceptibles de riesgo de inundación. Además, se realizaron cortes a la circulación en las zonas de mayor afluencia vehicular, así como atención donde se presentan encharcamientos. Esto ahí en Tlalnepantla. Un conductor chocó contra un muro de contención de la autopista México-Cuernavaca luego de la intensa granizada de esa tarde. Él y su mascota resultaron ilesos. Un automovilista perdió el control de su vehículo en el kilómetro 39 de la autopista México-Cuernavaca debido a la presencia de granizo y lluvia en la zona. Fue alrededor de la tarde que el granizo hizo que las llantas patinaran y el auto se deslizara dando giros por un par de metros, hasta que se detuvo al chocar por el costado derecho contra el barandal de contención. El conductor y su mascota resultaron ilesos tras el impacto, que solo generó daños materiales a la infraestructura. Personal de Caminos y Puentes Federales, así como elementos de la Guardia Nacional, dieron atención al conductor. Tras una hora, el vehículo y el conductor fueron llevados hasta la caseta de la autopista México-Cuernavaca, mientras que la lluvia y granizo esporádico no cesaron hasta pasadas las 3 de la tarde. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, la tarde-noche de este martes prevalecerá el clima lluvioso con probabilidad de caída de granizo y descargas eléctricas en todo el Valle de México. Samuel Luna, Noticias N+. Y en más del clima, debido a los vientos, fue retirada una lona que colgaba desde un edificio en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Fue sobre Periférico Sur, muy cerca del cruce con la carretera Picacho-Ajusco. Fueron policías capitalinos y personal de protección civil quienes lograron desenrollar y desenganchar el anuncio espectacular. Durante las maniobras, la circulación con dirección a la zona suroriente pues se vio afectada. Ninguna persona resultó lesionada, tampoco se reportaron daños materiales. La lluvia ya está dejando estragos en San Miguel Topilejo, perímetro de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Los vecinos reportan que se está metiendo agua negra o aguas negras a sus casas y a sus comercios. Mire, y estamos apenas en marzo, lo que nos falta. La zona más afectada por ahora es la calle Vicente Guerrero, esquina con Ignacio Aldama. Como se ven en las imágenes, el agua ya alcanza unos 30 centímetros de altura. Como le digo, bueno, pues apenas marzo y mire, ya estamos reportándole inundaciones o anegaciones, si usted le quiere decir así, vea esto. Como lo hemos venido informando, se han registrado casos de autos dañados por el lanzamiento de piedras cuando circulan sobre avenidas importantes de la Ciudad de México, como en el circuito interior, que ya le hemos reportado algunos incidentes de estos. Bueno, pues esta noche ocurrió otro. Fue sobre Calzada de Tlalpan, al cruce con Manuel Otón, a la altura de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc. El afectado explicó que en medio del denso tráfico iba por la extrema derecha cuando escuchó un fuerte golpe. Al bajar se dio cuenta que el medallón estaba roto. Al parecer le arrojaron una piedra. ¿A quién se le ocurre? Imagínense que alguien esté lanzando piedras de los puentes. Bueno, lo que nos faltaba, ¿no? Ahora ya, ¿cómo le explico? Gente que no sé qué conciencia tiene. En fin, pausa. Al regresar.
Detienen a 2 hombres por el asalto y agresión sexual contra la creadora de contenidos en Toluca, ya le contaré. Y además, un sujeto intenta asaltar a una joven que llevaba a su bebé en una carriola. Esto pasó en Cuernavaca, le contaré en qué terminó. Estamos en el Más Foro y esto es Hora 21. En la ciudad de Kumamoto, en Japón, se incendió el camión de un vendedor de papas asadas. El hombre le ahorró trabajo a los bomberos conduciendo hasta la estación más cercana donde apagaron el fuego. No hubo personas heridas. Seguimos con más. Esto es Hora 21. Son imágenes del asalto y la agresión sexual de los que fue víctima la creadora de contenido Evelyn Villa el pasado 6 de marzo en Toluca, cuando 4 hombres irrumpieron en su domicilio. Vea esto. Sobre estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya fueron detenidos 2 sujetos presuntamente relacionados con lo ocurrido. Fueron aprehendidos en calles de la colonia Segunda Ampliación La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Faltan otros, pero ya están 2. Si los identifica, pues hay que denunciarlos, para que no salgan donde tienen que estar estos tipejos. Llovió con fuerza esta tarde en Chetumal, Quintana Roo. Diversas vialidades quedaron anegadas. Las autoridades llevan a cabo acciones de limpieza y desasolve de alcantarillas pluviales y pozos de absorción con equipos Vactor. Se recomienda a la población conducir con precaución, respetar los señalamientos y evitar, escuche usted lo que vamos a decirle casi todos los días en época de lluvias, evitar tirar basura en las calles. También llovió fuerte en Campeche, como ven en pantalla, dejó una severa inundación en colonias de Ciudad del Carmen. La fuerza de la lluvia colapsó el drenaje. Los habitantes no pudieron evitar que el agua ingresara a los comercios, a las viviendas. Las autoridades pidieron extremar precauciones debido a que las lluvias pues seguirán las próximas horas y estarán acompañadas de actividad eléctrica y viento de hasta 80 kilómetros por hora, como le digo, está ahí en Campeche. El paso del Frente Frío número 41 por el estado de Veracruz dejó distintas afectaciones, ya que venía acompañado de una masa de aire ártica. Cayó nieve y aguanieve en la cima del Cofre de Perote y del Pico de Orizaba. En el caso del Cofre de Perote se trata de la 4ª nevada de la temporada invernal 2025-2026. Debido a que las condiciones de frío extremo persisten, los especialistas no descartan que la caída de nieve o aguanieve pueda repetirse durante el transcurso del día de mañana. Vamos a estar muy, pero muy pendientes. En Chiapas, las lluvias de las últimas horas causaron afectaciones en las regiones Mezcalapa y norte de la entidad. En el municipio de Tecpatán, las lluvias provocaron el desbordamiento de un río, dejando incomunicadas a 2 comunidades. Mientras que en el municipio de Ixhuatán se reportaron daños en una vivienda por las fuertes rachas de viento. Las autoridades advierten que la presencia del Frente Frío 41 asociado con una masa polar generan lluvias fuertes y mucho viento. Mientras tanto, mire, la ruptura en una tubería provocó una inundación en el Hospital La Raza. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que tras identificar la afectación, la falla se arregló, por lo que el hospital opera sin problema alguno. El IMSS detalló que la tubería afectada se encuentra en el acceso que conecta el área de consulta externa con el Hospital de Especialidades.
resaltó que la reparación se logró en un lapso menor a 30 minutos, ya que fue de carácter menor, y destacó que los servicios del hospital no se vieron afectados en ningún momento. En el estado de Guerrero, docentes y personal administrativo de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en Acapulco para exigir mejoras en la atención médica del ISSSTE. Durante más de una hora bloquearon el carril que va hacia la base naval en la costera Miguel Alemán. Funcionarios del ISSSTE dialogaron con los manifestantes. La movilización concluyó sin incidentes. La Bolsa Mexicana de Valores ganó hoy 0.83%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 66.196 unidades. Mientras tanto, el billete verde, el dólar en ventanilla bancaria, se cotizó en 17 pesos con 14 centavos a la compra y en 18 pesos con 14 centavos a la venta. En Estados Unidos, Wall Street tuvo otra jornada positiva. El índice Dow Jones avanzó 0.10%, el índice Standard & Poor's ganó 0.25% y también el Nasdaq ganó 0.47%. En las bolsas europeas, el índice DAX de Alemania concluyó la jornada con ganancias de 0.71%. El IBEX de España subió 0.92% y la bolsa de Milán avanzó 1.21%. Esto allá en Italia. En su apertura del miércoles 18 de marzo, los principales mercados bursátiles de Asia ya se encuentran de esta forma. Mire, el índice Nikkei 225 de Tokio gana 2.07%, mientras que la bolsa de Shanghái en China abrió la jornada con una pérdida del 0.34%. Las finanzas aquí, en Hora 21. Solicitamos su ayuda para localizar a Fátima Yasmín Fonseca Sandoval, de 32 años de edad. Fue vista por última vez el pasado 25 de enero en Celaya, Guanajuato. Vestía pantalón y chamarra de mezclilla azul, blusa y botas color negro. Fátima Yasmín tiene varios tatuajes, cicatrices en el abdomen y pecas en el rostro. Si tiene información que ayuda a localizarla, le pedimos por favor comunicarse a los teléfonos que tiene ahí en pantalla. Inti Muñoz, secretario de Vivienda capitalino, dijo que corresponde a las alcaldías verificar las condiciones de las obras en demolición. Esto luego del derrumbe registrado la semana anterior en la calzada San Antonio Abad. Este es el reporte. El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, aseguró que es facultad de las alcaldías verificar y asegurar las condiciones de las obras de demolición en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien responsabilizó al gobierno de la capital por el derrumbe del edificio de San Antonio Abad. En conferencia de prensa agregó que las facilidades administrativas de la Comisión de Reconstrucción no están sobre la ley, son solo para agilizar el proceso. La ley no está hecha para interpretarse a modo, sino para cumplirse. La Constitución no está por encima de ningún acuerdo de facilidades. La ley, como lo hemos dicho hoy, no se interpreta, se aplica. Y el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías es absolutamente claro en términos de que las alcaldías tienen la facultad exclusiva de supervisar, verificar y asegurarse de que obras y demoliciones se lleven a cabo con apego a derecho y en condiciones de plena seguridad. Esto evidentemente no ocurrió en San Antonio Abad, salvo hasta el día posterior a la tragedia, cuando la alcaldía colocó sellos de suspensión en la obra. Rojo de la Vega también argumentó este martes por la mañana que 17 inmuebles en proceso de demolición están bajo un régimen de excepción, lo que permite que todo el proceso esté a cargo del gobierno de la Ciudad de México sin que pueda intervenir la alcaldía. Ante dicha declaración, así respondió el secretario de Vivienda. Los tramos de responsabilidad y de control sobre los procesos de demolición de edificios particulares en el marco de la atención a los edificios dañados por el sismo de diciembre del 19 de septiembre de 2017. La vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones corresponden a las alcaldías, con o sin acuerdo de facilidades.
sobre los documentos que presentó la alcaldesa de Cuauhtémoc para los trámites de demolición del edificio privado de San Antonio Abad 124, que se derrumbó dejando 3 personas muertas, el secretario de Vivienda dijo que no se trata de una negativa de demolición, sino un documento de prevención en donde se le solicita a la empresa demoledora más requisitos. El secretario de Vivienda aseguró que las víctimas del derrumbe tienen atención directa por parte de funcionarios de la Ciudad de México. Adriana Balasis, Noticias N+. En el día 18 de la Operación Furia Épica, Israel eliminó a 2 altos mandos del régimen iraní. También atacó posiciones de Hezbollah, esto en el sur del Líbano, y Donald Trump expresó su molestia por la posición de los países de la OTAN sobre el estrecho de Hormuz. Es el parte de guerra de este día 18. Este martes, Israel volvió a golpear a la cúpula del poder iraní. Un ataque aéreo eliminó a Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y uno de los hombres más influyentes del régimen islámico. No fue el único. Israel también confirmó la muerte de Gholam Reza Soleimani, comandante de las milicias Basij, el brazo paramilitar usado por el régimen para contener y reprimir protestas. Israel también anunció que había detectado que Hezbollah preparaba una oleada de misiles contra su territorio, por lo que realizó ataques preventivos en el sur del Líbano. La tensión sigue en la región. En Irak, la embajada de Estados Unidos en Bagdad volvió a ser blanco de cohetes y drones. En Tel Aviv, las defensas antiaéreas interceptaron misiles presuntamente con munición de racimo. En Abu Dhabi, la caída de restos de un misil interceptado provocaron la muerte de una persona, y en Kuwait, restos de otro misil hirieron a 2 personas en un centro médico. Estados Unidos difundió imágenes de bombardeos contra lanzadores de misiles iraníes, mientras en Washington, Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no respaldar el envío de buques al estrecho de Hormuz. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y después del asesinato de 2 líderes iraníes, ¿cuál será la reacción de Irán? Amanece en Medio Oriente, ahí en Israel está mi compañero Horacio Rocha Steines, enviado especial de N+. Querido Horacio, muy buenos días, ¿qué se espera en las siguientes horas, señor? Adelante. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Bueno, pues yo pensaba comenzar mi comentario diciendo que el número de misiles lanzados por Irán a territorio de Israel había bajado marcadamente y había sido así en los últimos días, pero en las últimas 3 horas hemos tenido al menos 3 alarmas, 2 con solo unos minutos de diferencia entre la 1 y 2 de la mañana y la última hace poco más de 1 hora cuando todo el país intentaba dormir. Una pareja de más de 70 años murió y al menos 2 más resultaron heridas. Una estación de tren en Tel Aviv resultó dañada y esto eleva el número de fallecidos en Israel a 16. José Luis, Irán afirmó que estos ataques fueron en venganza, en represalia después de que Israel, como ustedes decían, matara a este oficial de seguridad, Ali Larijani. Y bueno, todo esto mientras el presidente Donald Trump sigue hablando de la posibilidad de acabar pronto con lo que le toca de menos a Estados Unidos de esta guerra, pero Israel no quita el pie del acelerador y no solo en Irán, como ya decías, en el parte de guerra, sino sobre todo en territorio del Líbano, donde ha continuado bombardeando, ha enviado anuncios de sus siguientes bombardeos en la ciudad costera de Tiro para que sea evacuada junto con otros poblados aledaños, lugar conocido por sus ruinas romanas y playas, pero pronto podría sufrir la furia de explosiones y destrucción. Además, sigue esa invasión terrestre que, aunque no es todavía a gran escala, ya tiene lugar con miles de soldados, así que no es poca cosa y ha reportado destrucciones exitosas de centros de operaciones y equipo de Hezbollah, el grupo conectado con Irán. Además, Israel ha dicho, contrario a Trump, que sus planes en Líbano podrían extenderse por hasta 3 semanas más. Como sea, esta invasión terrestre es un duro golpe a la soberanía de Líbano y eleva los temores de que una vez adentro Israel ya no se salga, al menos por un tiempo considerable. El número de muertos, por cierto, en Líbano es ya de alrededor de 900, incluyendo más de 110 niños, según las autoridades libanesas. Así que difícil saber qué es lo que va a ocurrir en caso de que Estados Unidos dijera hasta aquí llegamos, si Israel continuaría solo la ofensiva o si Trump presionaría para que todo acabara al mismo tiempo. Ya lo veremos en su momento. José Luis, el reporte desde Jerusalén. Excelente, como siempre, Horacio, te mando un muy fuerte abrazo hasta Israel y muchísimas gracias en este bellísimo amanecer allá en Israel, porque tenemos que hablar desafortunadamente de la guerra. Gracias, Horacio, y a todo el equipo. Oiga, mientras tanto, el director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos, Joseph Kent, ¿sabe qué hizo? Presentó su renuncia al cargo por la guerra contra Irán.
A través de una carta dirigida al presidente Trump y difundida en sus redes sociales, Kent afirmó que en conciencia no puede apoyar el conflicto y que Irán no representaba una amenaza inminente para su país. Indicó que es evidente que se inició esa guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Con esto, Joseph Kent se convirtió en el primer funcionario de la administración Trump en renunciar por ese conflicto armado y es uno de los primeros en alegar una importante diferencia política. Pausa. Al regresar, mueren 2 mujeres en moto impactadas por una camioneta. Esto ya le contaré en dónde y ya verá en qué acabó. Y además, Venezuela venció a Estados Unidos y es campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Estamos en más Foro y continuamos aquí en Hora 21. El Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, presentó un reptil marino que habitó los océanos del noreste de México hace aproximadamente 70 millones de años. Se trata de una nueva especie de mosasaurio cuyo fósil fue encontrado en Nuevo León. Seguimos con más. Esto es Hora 21. Dos mujeres murieron atropelladas sobre la carretera Cárdenas Paraíso en Huimanguillo, Tabasco. El accidente fue provocado por un motociclista que se incorporó a la vialidad y chocó con una camioneta. El conductor del vehículo perdió el control de la unidad, derrapó y salió proyectado al carril contrario. Las víctimas en ese momento circulaban a bordo de otra motocicleta y no lograron evitar ser arrolladas por la camioneta. Una verdadera tragedia. Vamos a otros asuntos. La presidenta Sheinbaum envió hoy al Senado el llamado Plan B de su iniciativa de reforma electoral, propuesta inicial que fue rechazada en la Cámara de Diputados al no obtener la mayoría calificada necesaria para cualquier enmienda constitucional. El nuevo proyecto incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también cambios a la Constitución que ahora cuentan con el aval de partidos aliados de Morena, PT y Partido Verde. No se debe destinar tantos recursos a los partidos. Esto no pasó, solo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos, que ningún presidente de partido, secretario general de partido, servidor público de partido, pues pueda ganar más que la presidenta y que tenga que haber fiscalización. En el caso de que el INE lo solicite, pues incluso de la unidad de inteligencia financiera para poder revisar el origen de los recursos, que no haya ningún origen ilícito. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, explicó que además de mayor fiscalización a los partidos políticos y candidatos, el Plan B de la presidenta Sheinbaum busca topar los sueldos de consejeros y funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral y de los institutos estatales o su equivalente y eliminar las prestaciones superiores a la ley. También busca reducir el presupuesto del Senado de la República. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación. Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos. Funcionarios del INE, de los tribunales y de los órganos electorales de los estados, consejeros, magistrados, no podrán ganar más que la presidenta de México. Se acabarán con los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores, todo tipo de seguros y así como ingresos adicionales. Y en el caso del Senado, también se ha acordado una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, descartó aprobar Fast Track, la nueva iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Explicó que no se dispensarán trámites, pero aún así podría aprobarse la semana entrante. Va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con
el tiempo que establece el reglamento. Pasará a discusión en comisiones y después 24 horas conforme al procedimiento. No habrá fast track, pero... No lo hay. Pero sí da tiempo de que sea antes de Semana Santa. Sí, yo espero que sea, seguramente podría ser la próxima semana, lo voy a platicar en la Junta. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que es un error lamentable haber eliminado el principio de paridad en la nueva integración de los municipios que propone el Plan B de la reforma electoral. La verdad es que espero que haya sido un error muy lamentable, pero un error en un mal documento, llamémosle así, porque no puedo creer que se busque eliminar el principio de paridad en los municipios, en el artículo 115 constitucional. Ustedes recordarán, el principio de paridad es ese que habilita a que las mujeres tengan la mitad de los espacios de decisión en términos, digamos, del ejercicio público. Más tarde, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, indicó que a través de sus medios sociales, dijo lo siguiente: recibimos de la Secretaría de Gobernación un oficio de la Consejería Jurídica mediante el cual nos informan de una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa del Plan B. Itzel Castillo señaló que ya fue turnado el documento a las comisiones dictaminadoras en donde se atenderá el tema y agregó: la igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Así que ya llegó al Senado el llamado Plan B de la iniciativa de reforma electoral. Esta es la crónica del día. El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. De inmediato, el llamado Plan B se turnó a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para su estudio y dictamen. Esta iniciativa propone que la consulta de revocación de mandato para la presidencia de la República pueda solicitarse en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional. Esto posibilita adelantarla para 2027. Se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. Actualmente solo se puede hacer en el cuarto año de ejercicio gubernamental y no en un día que coincida con elecciones federales o locales. Esta iniciativa también contempla facultar a la presidenta para difundir el proceso y promover el voto a su favor. Las reglas se definirán en las leyes secundarias. Hoy, únicamente el INE puede promover la participación en la consulta de revocación de mandato. Esta iniciativa especifica la prohibición de usar tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción. Durante los 60 días anteriores a la jornada de consulta de revocación, se suspenderá en los medios de comunicación toda propaganda gubernamental, propone el documento. En cuanto a la conformación de los municipios, la presidenta Sheinbaum plantea reducir las regidurías, mínimo serán 7 y máximo 15 por cada municipio. También se prohíbe que haya más de una sindicatura. Actualmente hay estados como Oaxaca y Puebla donde existen cientos de regidores y síndicos. La iniciativa presidencial limita el presupuesto que tendrán las legislaturas de los estados. No podrá exceder del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa. El dinero que se ahorre con esa disminución de estructuras en municipios y congresos se destinará a obras públicas que beneficien a la población de esos mismos lugares. La presidenta propone además reducir el presupuesto al Senado de la República. En un artículo transitorio, mandata que esa disminución se realice de manera progresiva durante los 4 ejercicios fiscales subsecuentes una vez que la reforma entre en vigor. Al cabo de ese periodo, la baja de presupuesto acumulada deberá ser equivalente al 15% en términos reales respecto del presupuesto base vigente de este año. Se aclara que la reducción no podrá afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras. La iniciativa topa el ingreso que ganan consejeros y personal del INE y los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas. No podrán ganar más que la presidenta de la República. Este límite también será aplicable a magistrados y personal de los tribunales electorales. Tampoco podrán contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
En los artículos transitorios se prohíbe que los congresos locales se autoricen para este año incrementos presupuestarios reales respecto al monto que ya les fue aprobado para 2026 y tampoco podrán aumentar su proporción para los futuros ejercicios fiscales. Solo podrán actualizarse conforme a la inflación anual. Cualquier acto que contravenga estas disposiciones será nulo, establece el texto de la iniciativa. Esta iniciativa de reforma es exclusivamente para la Constitución. Los ajustes a la Ley General de Partidos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, anunciados por la presidenta, vendrán en una iniciativa posterior que se espera después de que ésta sea aprobada. Claudia Flores Barreto, Juan Pablo Narcia Crespo, Noticias, N+. Nos vamos a nombre de este gran equipo de Hora 21, como siempre, muchísimas gracias por su preferencia. Soy José Luis Álvaro, quédese, ya está más que listo mi querido amigo Julio Patán, aquí en el Más Foro, y después ya lo sabe, que tenga una extraordinaria noche, descanse, pero sobre todo, pásela bien.